Solo Dios en el trono está. Iglesia, un abrazo muy especial, muy buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo, deseando de todo corazón que los desafíos que tenemos como iglesia, grupalmente hablando, y los desafíos de manera individual que cada uno de ustedes posee sean solucionados por la acción poderosa del Espíritu Santo de Dios operando a favor de cada uno de nosotros, ¿ok? ¿Qué tal si vas a Marcos capítulo 4 y me vas escuchando un poco algo de lo que tengo por decirte de estos capítulos de Marcos? He tenido la sana costumbre en estos días, no únicamente de leer la Biblia, sino de escucharla. Me ha funcionado muchísimo, es la verdad, te lo digo de todo corazón. Algunas veces cuando voy en el carro solo, pongo capítulos enteros de la Biblia y estoy haciendo el ejercicio con los evangelios. Ya llevo como poco más de 10 días haciéndolo con el Evangelio de Marcos y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque uno conoce las historias, pero cuando uno las escucha, a mí me funciona que el Señor me ha hablado poderosamente de cosas que pasan. Ustedes conocen que nosotros como congregación estamos a portas de dar un salto grandísimo, el más grande que hemos tenido como congregación, porque nos estamos metiendo a trabajar por fe a poder tener un local para la iglesia. Y literalmente es por fe, porque no es ir a sacar el dinero del banco y pagar, es que no tenemos el dinero. O sea, queremos darle la posibilidad a que Dios pueda actuar en lo que nosotros queremos hacer, que es tener un lugar en el cual podamos adorarle. Y, y justamente por estar precisamente en esa dinámica, el Señor ha puesto un texto en Marcos capítulo 4, del versículo 35 en adelante. Marcos 4, del versículo 35 en adelante, y el título es ¿Por qué estáis así amedrentados? Esa es la pregunta que el Señor Jesús hace en ese texto bíblico. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Ok? Leo Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba, el Señor Jesús, en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:39 dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? ¿Por qué estáis así de amedrentados? En nuestro título. Ay, hombre. Hay una gran diferencia en lo colectivo y el individualismo que está gobernando mucho a la iglesia. Nosotros somos tan individualistas en este tema, algunas veces, que nos preocupamos por avances que otras congregaciones tienen, nos preocupamos por retrocesos que nuestra congregación puede tener, y tenemos una mente muy numérica, tenemos una mente muy individualista. Algunas iglesias que no tienen un gran número empiezan a pelear porque algunas iglesias crecen de forma exponencial y se ponen como a pelear con eso.
Y creen que para poder hacer el trabajo de hacer crecer la iglesia, nuestro reto particular de tener como un local propio para la iglesia, y uno dice, ¿yo cómo voy a hacer esto? Y claro que viene un poco de temor, porque todos yo creo que estamos pensando lo mismo, ¿cómo el Señor lo va a hacer? Ok, no sabemos tú cómo lo vayas a hacer, Señor, sabemos que lo vas a hacer, pero da un poco de temor o da un poco de miedo, es lo que te intento decir. Y, y esa pregunta se me quedó y fue una cosa que Dios puso en mi corazón, no únicamente a título personal, sino para la iglesia. Para preguntarle a la iglesia, ¿por qué estáis así de amedrentados? Es la pregunta que Él les hace. Mira que el Señor Jesús, y lo digo a forma de introducción, no se dedicó a responder la pregunta que ellos le efectúan a Él. Señor, tú estás dormido, van y lo despiertan. ¿No te importa que perecemos? Él no les dijo, sí me importa. Él no les dijo, no me importa. Él fue y le habló al problema. No nos respondió a nosotros. Y ahí nada más en la forma de introducción, ya nosotros nos encontramos con un gran golpe. Y es donde yo, por eso te decía en la introducción que yo he extractado del Evangelio de Marco en estos días unas perlas maravillosas. Porque el Señor Jesús pasa incluso hasta por irrespetuoso y no le contesta a los discípulos. Porque el trabajo de Dios no es contestarte muchas veces tus preguntas, porque tus preguntas algunas veces, perdón, son hasta ilógicas. A ver, por regla de tres hagamos solo un ejercicio. El Señor Jesús está durmiendo en la popa del barco pues. Si el Señor Jesús los hizo sus discípulos, los llamó, les dijo que le siguieran, que les haría pescadores de hombres, como le dijo a Pedro, ¿tú en serio crees que Él no está, que Él no está concentrado en la vida de ellos y que no le importa? ¿En serio? O sea, yo los hago salir de su casa, les digo que me sigan, que los voy a hacer pescadores de hombres, pero ustedes no me importan, tranquilos. Hombre, por lógica se entiende que el Señor Jesús sí está preocupado por ellos, que la vida de ellos sí les importa. Pero cuando ellos le hacen esa pregunta al Señor Jesús, ¿no te importa que perecemos? Él no se puso a perder el tiempo a decirles, no, ustedes sí me importan, hombre, pero ¿cómo se le ocurre que no? No es que yo soy su Señor y Salvador, yo los llamé, yo los busqué. Él no se puso a perder el tiempo respondiéndole las preguntas a sus discípulos. Porque hay preguntas que los discípulos hacen, como en este caso, que son unas preguntas rarísimas. ¿Cómo no le va a importar al Señor Jesús que ellos perezcan? Pero el Señor Jesús no se dedica a darte respuestas. El Señor Jesús se dedica a intervenir tu problema. Y aquí viene el problema del creyente, y esta es la introducción del texto. El creyente únicamente obedece lo que entiende y comprende. Hay cosas que la Biblia dice y el creyente batalla con eso que la Biblia dice por años, hasta que por ahí se convence y lo empieza a hacer, no porque la Biblia lo dice, sino porque ahora sí lo entendió. A ver si me hago entender en esta idea. El Señor Jesús no tiene ningún interés en contestarle a ellos su pregunta. ¿No te importa que perecemos? Él se levantó, yo creo que les pasó por el lado, le habló a la tormenta. Él no está interesado en que tú adquieras una respuesta para llenar tu ego y entiendas qué pasó. Él está interesado en intervenir tu vida y tu problema, no tanto en darte respuestas. Porque es que el día que tú le preguntes algo a Dios y Dios se vea en la obligación de contestarte, Dios pierde su carácter de Dios. O sea, el día que Dios tenga que explicarle al ser humano por qué hace lo que hace, ese día Dios deja de ser Dios y pasa a ser como uno de nosotros, que da explicaciones. Dios es el dueño del mundo, Él maneja el universo, no tiene que explicarte las decisiones que Él toma. Entonces, la introducción del texto bíblico que estamos haciendo hoy es que de forma literal nosotros tenemos muchos miedos, por eso nos amedrentamos, pero terriblemente. Y le hacemos unas preguntas a Dios rarísimas, así como estas que los discípulos le hacen al Señor Jesús. ¿No te importa que perecemos? Hombre, o sea, ¿a Jesús no le va a importar? Al Señor Jesús, que colgado en la cruz se llevó un malhechor y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A ese Jesús no le importa a la gente? A Jesús le importa a la gente, pero entonces cuando las preguntas son como así intrascendentes, el Señor Jesús no se pone a perder el tiempo contestándote para que tú digas, ahora sí entiendo. Él no está interesado en eso.
Él está interesado en intervenir tu problema. ¿Ok? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué viene el miedo a la sociedad? 3 orientaciones. La primera, porque tenemos demasiadas necesidades. Así usted quiera o no, su necesidad sí hace que usted se preocupe y su necesidad sí hace que usted se amedrente. O sea, su necesidad hace que usted literalmente se amedrante y diga, ¿qué voy a hacer? Yo no sé, estoy como achicopalado, ¿para dónde voy a coger ahora? Las necesidades que nosotros tenemos hace que nosotros estemos amedrentados. Claro que sí. Marcos 4:38 dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mira, los discípulos en necesidad buscaron al Señor Jesús. Algunos de nosotros en necesidad tratamos de buscar soluciones sin Jesús. A modo de aforismo, cuando los discípulos relatados en la Biblia se encontraban en necesidad, buscaban al Señor Jesús. Usted y yo hoy en día buscamos soluciones, así estén por fuera del Señor Jesús. Los discípulos que narra la Biblia podían ser medio malos, así como usted y yo. No eran perfectos, se equivocaban bastante, pero ¿saben en qué nos ganaban? En que siempre buscaban al Señor Jesús, en la circunstancia que fuera. ¿Ejemplos? Ok. Pedro no tenía dinero para pagar los impuestos. ¿A quién fue y le dijo? Al Señor Jesús. Cuando los acusaron por no lavarse las manos antes de comer, ¿quién los defendió? ¿O a quién fueron ellos a hablar? Al Señor Jesús. ¿Quién le salvó la vida a la mujer que querían apedrear cuando estaba en su dificultad, en su aprieto, en su apuro? El Señor Jesús. Cuando recogían espigas el día de reposo, ¿quién los defendió? El Señor Jesús. ¿Quién perdonó los pecados al paralítico que los 4 amigos se supone bajaron por el lecho? Así, por el techo, perdón. El Señor Jesús. Aquí podemos definir cositas. ¿Te das cuenta que toda persona que busca al Señor Jesús no tiene más problemas? ¿O el Señor Jesús le soluciona su problema? Es que ese es el punto. Nosotros estamos amedrentados porque literalmente tenemos muchas dificultades. Tenemos muchas necesidades de salud, económica, de sanidad interior y del alma, lo que tú quieras. Claro que hay necesidad. Y al sentir esa necesidad, sentimos miedo y lo experimentamos. Y el Señor Jesús hoy nos pregunta, ¿por qué están amedrentados? Si les acabo de demostrar que todo el que me buscó adquirió una solución, entonces creo, hermanos, que la solución es dejar de estar amedrentados a través de buscar al Señor Jesús, porque las necesidades van a colocar temor y miedo en tu corazón, en tu mente, y no vas a poder ser el mismo hasta que no saques ese miedo. Y hay gente actuando con miedo. Y Dios no nos dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, ¿por qué siempre estamos viviendo como bajo ese temor? Mira, por temor algunas personas no se lanzan en fe. O sea, la vida cristiana tiene que ser una vida proactiva. Y nosotros muchas veces estamos como, ay, no, espere que no sé. No, esa condición tiene que ver por lo que estamos hablando acá. Que estamos amedrentados, ¿sabes por qué? Porque tenemos miedo. Dios no va a trabajar con gente que tenga miedo y lo primero que le dice a Josué es, esfuérzate y sé valiente. O sea, tiene que haber algo que te mande hacia adelante, así no lo tengas dominado. Tiene que haber algo que te mande hacia adelante, así como David contra Goliat. No tenía ni las armas necesarias, ni la experticia necesaria, no era hombre de guerra, pero se enfrentó. Entonces, quitémosle el poder al miedo que nosotros podamos tener. ¿Por qué estáis amedrentados? Lo primero es porque tenemos muchas necesidades y esas necesidades se transforman en miedo. Y cuando un creyente, hijo de Dios, tiene miedo, no hace lo que tiene que hacer porque está gobernado por el temor. Yo creo que hoy ha llegado el punto en que Dios te dice, suelta esos miedos y ve hacia adelante.
Ve hacia adelante. La fe es proactiva. La fe no es únicamente restrictiva, la fe tiene que ser proponente. Yo voy hacia adelante. Con lo que Dios puso en mi mente y en mi corazón, tenemos que abalanzarnos, iglesia. No podemos quedarnos, ay no, ¿y qué pasaría si? Ay no, pero es que tengo miedo. Si vamos a hacer eso, hermano, nunca vamos a crecer. Yo creo que uno de los crecimientos más fuertes que tuvo Pedro fue cuando se hundió en el agua después de haber bajado de la barca. Pero se bajó. Pastor que se equivocó, no importa, tuvo una experiencia. Y el Señor Jesús lo regañó, pues claro, dándole la mano. Asió de él. Y Pedro aún estando en el agua y él caminando sobre el agua le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Eso le marcó el corazón a Pedro. Pero se lanzó. El punto acá es que nosotros estamos timoratos. Ay, no, ¿y qué vamos a hacer? Ay, no, ¿y cómo vamos a pagar? Ay, no, ¿y yo qué voy a hacer? No es tu problema. No es tu problema. Es problema del que te llamó. Y si Él te llamó, va a proveer todas las cosas por el camino. Si Él te llamó, Él va a condicionar todo lo que necesites para poder avanzar. Deja el temor y lánzate. Yo no sé hablar en público. Lánzate. Lánzate. Ay, yo no sé cómo emprender una empresa. Lánzate. O sea, con toda la sabiduría, habiendo ayunado, habiendo orado, pero, ay, tengo como un emprendimiento, pero lánzate. Lánzate. O sea, ¿cuál es tu problema? Si Dios está de tu lado, después de que Dios te confirme, tenés que lanzarte. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sí, soy yo. Ven, Pedro. Y Pedro se bajó y se fue. Después de que Dios te diga, hacelo. Ese es el problema. Saca de tu vida el temor y lánzate. Porque tienes mucha necesidad. Por eso estás amedrentado. Lo segundo que muestra el texto bíblico de por qué estáis así de amedrentados es porque no despiertas a Jesús en tu vida. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es que las enseñanzas del Señor Jesús sean un ejemplo para nosotros y otra cosa es que ese Cristo vivo esté despierto dentro de nosotros. A ver si me intento hacer entender. Es muy emocionante leer las historias del Señor Jesús en la Biblia. Es poco emocionante cuando tú tienes que ser el personaje que se deje gobernar por ese Cristo de la Biblia. Claro, claro que sí. Hombre, es muy diferente cuando el Señor Jesús dice, las historias que están leyendo en la Biblia, háganlas ustedes. Ya me metí con una línea de pensamiento que es Pedro bajándose de la barca. ¿Quién se hubiese bajado de la barca de los que me están escuchando acá? ¿Quién? ¿Te das cuenta que es locura? Y más que en la noche, en la cultura judía se decía que en la noche habían como unos monstruos marinos que devoraban a sus pescadores. O sea, había hasta un mito pues por ahí. ¿Quién se baja de la barca? ¿Quién? De los que estamos escuchando el mensaje. Yo creo que ninguno se hubiera bajado. Porque es que no era hacia una placa de cemento, era hacia el agua, hacia las profundidades. ¿Quién se hubiera bajado? Se bajó Pedro. ¿Te das cuenta cómo funciona? Una cosa es uno creer en Jesús, nuestro Señor. Otra cosa es despertarlo dentro de nosotros. Tienes que despertar a Jesús en tu vida si quieres avanzar. Si no lo despiertas, no, va a ser muy complicado. Marcos 4:38. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y lo que viene me encanta. Dice, y le despertaron. ¿Por qué el Señor Jesús pudo intervenir a la tormenta? Porque los discípulos le despertaron. Tu trabajo como discípulo es despertar a Jesús para que le hable a tus tormentas. Ese es tu trabajo como discípulo en este texto bíblico, no es otro. El despertar al Señor tiene que ver con reconocer la necesidad que tenemos de Él. ¿Por qué te empeñas en hacer cosas que solo Dios puede hacer de la forma que Él sabe hacer? Perfecta. Vamos a este ejemplo para no hablar de otros. La solución está en Dios. Y voy a hablar de este pensando en otra historia. Ustedes recuerdan que el día que Dios le dice a Jonás, hago un paréntesis grandísimo, me devolví 1000 y pico de años. El día que Dios le habla a Jonás y le dice, vete a Nínive, y Jonás se va a Tarsis, cuando empieza el barco, la nave, pues, el barco en el que ellos van, empieza pues como a embravecerse. La solución de ellos, ¿cuál es?
¿Consultar a Dios primeramente? No. La solución de ellos es tirar los enseres y las maletas para desocupar un poco más el barco porque sentían que se estaban hundiendo. Al final hicieron eso y se calmó la tormenta, no, sino hasta que echaron suertes y Dios reveló que Jonás tenía que estar en Nínive, no coger pasaje para Tarsis. Entonces nosotros muchas veces nos convertimos en eso. Nosotros muchas veces no despertamos al Señor de nuestra vida, sino que empezamos a botar los enseres que tenemos en el barco para nuestro sostenimiento y no le buscamos a Él y no lo despertamos dentro de nosotros. Ese es el ejemplo que yo te quiero dar. Entonces, cuando se dan cuenta que tiran todo a la mar y el mar sigue embravecido, dicen, ah, caramba, el problema no eran los enseres que llevábamos. Echan suertes, cae sobre Jonás. Papito, ¿qué pasó? No, que es que Dios me dijo que era para Nínive, Jonás, pero vamos para Tarsis. Bueno, pues sí, échenme a mí al agua porque pues el problema soy yo. ¿Sabes qué pasa? Que los discípulos hubiesen podido empezar a hacer cualquier tipo de maroma para poder salvarse. Y el mar te garantizo que iba a seguir embravecido. ¿Sabes cómo se calmó el mar? Despertando al Señor Jesús. Si despiertas al Señor Jesús en tu vida, Él se levanta, no te responde a ti, sino que va y le habla a tu tormenta y va y le habla a tu problema. Si yo preguntara cuántos tenemos problemas en este momento, todos diríamos, yo tengo problemas. Entonces, ¿no será que ha llegado el momento de despertar verdaderamente al Señor Jesús en tu vida para que intervenga tu problema? ¿Y por qué estáis amedrentados? Lo tercero, porque no has entendido el propósito de tu tormenta. Yo creo que todos en algún punto hemos experimentado la sensación como que, y yo estaba afanado por eso, hombre. Pero es que uno ha sido muy cabezón. En serio, eso era lo que me preocupaba. Mira, encuestas, el 80% de lo que el ser humano se preocupa nunca acontece. O sea, a este le da cólera y rabia en un 80% por cosas que no van a pasar. O sea, de las preocupaciones, dicen las encuestas, del ser humano, pasa un 20% del cielo. O sea, lo que te agobia, ay, ¿qué voy a hacer con eso? Pasa 20%. El otro 80% es tu imaginación y nunca pasa. ¿Por qué estáis así de amedrentados? ¿Sabes por qué? Porque no has entendido el propósito de tu tormenta. Lee conmigo Marcos 4:39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Dos vertientes para la palabra bonanza. Bonanza física y material, o sea que después de todo este revolú que hubo en el mar, hubo bonanza de peces, salieron los peces para que ellos pudieran cogerlos. Y la otra vertiente, en el griego galene, tiene que ver con que hubo una paz y tranquilidad total. Cualquiera de los dos. Sea como cuando los cuervos le llevaban carne y pan a Elías, ¿cierto? Cuervos, sean los animales, es un milagro. Cuervos, caravanas de ismaelitas que andaban mínimo de 12 personas que mataban al pueblo de los de Elías, también es válido y también es el milagro, porque sea el cuervo, el pajarito, un animal que come carne, le lleva carne al profeta de Dios. Esto no cabe en ninguna cabeza. Y los ismaelitas, que eran enemigos de Elías, tenían que haberlo matado, no llevarle comida. O sea, el milagro, sea pajarito o sea caravana de ismaelitas, funciona. Y es igual de importante. Aquí la palabra bonanza, sea que hubo peces y pudieron cogerlos, o sea que el mar quedó absolutamente en tranquilidad, el milagro nos sirve. Claro que sirve. ¿Cuál es el propósito de tu tormenta? Que Dios muestre su poder y que tú quedes con bonanza, sea física, material, o sea tranquilidad. Siempre vas a quedar con algo y ganas. ¿Cuál es el propósito de las tormentas? El que tienes que entender para que dejes de estar amedrentado. Si nosotros, a ver, muéstrame una sola tormenta en la Biblia, no tormenta pues de lluvia y de mar, sino situación difícil en toda la palabra, en la cual con la intervención divina de Dios no haya quedado muy bien saldada la tormenta. O sea, muéstrame solo una, en la cual no es que pasó la tormenta y antes quedaron peor. Dios a todos los sanó, a todos los salvó, a todos les hizo milagro a través del Señor Jesús. O sea, lo que te intento decir es que el propósito de tu tormenta es que al final tengas una gran bonanza, no ni que te deprimas, que puede llegar a pasar, no es que te entristezcas, que puede llegar a pasar, no es que te enojes, que puede llegar a pasar.
el proyecto final con tu tormenta, ¿sabes cuál es? Que Dios quiere darte al final una gran bonanza, una gran tranquilidad, una gran paz y que le dejes actuar en tu vida. ¿No será que cuando llega el problema, tu actitud primaria tiene que ser, Señor, aquí estoy, ven, interviene en mi vida, porque al final quiero quedar en bonanza? Reitero, muéstrame una sola vez en la palabra del Señor que una crisis gobernada por Dios no haya terminado en bonanza. Muéstrame una sola. No la encuentras, porque todo lo que Dios interviene termina en bonanza. ¿No será que ha llegado el tiempo en que tienes que dejar intervenir tu vida para que tu vida termine en bonanza? ¿Por qué estáis así de amedrentados? Consta de, porque tenemos mucha necesidad y esto trae miedo, porque no has despertado a Jesús verdaderamente en tu vida y porque no has entendido el propósito de tu tormenta. Y el propósito de tu tormenta es que haya grande bonanza en tu vida. No desaproveches la tormenta y la crisis en tu vida, porque si la desaprovechas, cada una de ellas, no creces. ¿Qué te ayuda a crecer? El momento difícil, el momento de dificultad te ayuda a crecer. ¿Quieres crecer espiritualmente? No le pidas a Dios que te quite la tormenta. No, Señor. El viento en contra es necesario para que la cometa se eleve y nosotros somos las cometas. No nos elevamos con viento a favor, nos elevamos con viento en contra. Y esa es la manera en la cual podemos crecer y llegar bien alto como una cometa. Válgame el símil comparativo. Lo que te intento decir es, no, Dios, quítame el problema. ¿Para qué le oras a Dios de esa manera? Dile, fortaléceme en el problema. Dios, hay mucho tiempo con el problema. Vas a crecer impresionante. Entre más te demores en un problema, más experiencia coges del problema y no lo repites. Iglesia, entendamos el propósito de nuestras tormentas y crisis, porque en esas es donde Dios se quiere meter para poder intervenir de forma divina y majestuosa a favor nuestro. Oramos. Señor, tú eres maravilloso, Dios nuestro. Yo bendigo este tiempo en el cual tú has puesto, Padre Celestial, que las tormentas tienen que ayudarnos a conocerte, que nuestras tormentas y nuestras crisis son para ti, para que tú las intervengas. Paraos y estad quedos y ved la salvación tan grande con la cual vuestro Jehová de los ejércitos los librará de manos del enemigo. Señor, ayúdanos a entender que las tormentas están hechas por algo y que no podemos estar amedrentados, Padre Celestial, porque tengamos deuda, porque no tengamos un trabajo, porque no sepamos aún cómo hacer. El Espíritu Santo que discierne, ese se posará en medio de nosotros y nos dará, amada Iglesia, la estrategia necesaria y contundente para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Yo clamo a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor de la creación, para que tú nos ayudes, Padre Celestial, a no estar más amedrentados, porque un corazón amedrentado y miedoso no puede realizar la tarea a través de la cual tú llamaste a ese corazón. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Iglesia, Dios les continúe bendiciendo. Abrazo fraterno.